El ejercicio ciudadano frente a las fake news, organizado por la carrera de periodismo en el marco del ciclo de encuentros universitarios que se ha denominado Pedagogía Ciudadana de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones. Agradecemos la presencia de la directora de la carrera de Ciencias Políticas, Neida Colmenares, de los profesores de la carrera de periodismo, de nuestros estudiantes y de estudiantes de otras carreras e invitados también que se han ido sumando a este encuentro que estamos ciertos será muy interesante y fructífero para aprender cómo se mueven este tema de las redes sociales, este tema de las fake news en un ambiente que hoy día cada vez está más invadido por estas informaciones, estas noticias falsas. Un especial saludo a nuestros panelistas. Hoy día tenemos con nosotros a Fabián Padilla, periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Santiago de Chile, que fue coordinador de prensa en el Ministerio de Educación y hoy tiene a cargo, hoy es director y editor de este emprendimiento que se llama fastchecking.cl, ¿eh? Un Instagram con más de 100.000 seguidores, Fabián, del cual es su fundador y director ejecutivo. Así que muchas gracias, Fabián, por estar con nosotros, por atender a nuestra invitación y compartir tus conocimientos en este encuentro que esperamos que sea un encuentro muy atractivo y de formación también para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Y al mismo tiempo está con nosotros alguien de casa, ¿eh? El profesor Pedro Fodich, académico de la carrera de periodismo de nuestra universidad y especialista en el área de tecnologías de la información y comunicaciones. Con el profesor Fodich hemos compartido una serie de encuentros también con académicos y con estudiantes. Así que muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos y al mismo tiempo por entregar, ¿no es cierto?, esta visión sobre las redes sociales. Y de hecho vamos a conversar y vamos a partir contigo en este encuentro sobre el tema del ejercicio ciudadano frente a las fake news. Pedro, por favor, tú tienes la palabra. Hola José Miguel, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los presentes, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Y bueno, tal como José Miguel dice, yo soy de la casa, entonces voy a tratar de ser lo más didáctico y sucinto para poder dar paso a nuestro invitado, que es Fabián. Y yo les voy a hablar un poquito sobre lo que son las mecánicas de las fake news en redes sociales y un poco dar una breve luz sobre por qué caemos en compartir, en proliferar información falsa en redes sociales. ¿Ya? Eso es. Un segundo, voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. ¿Se ve, cierto? Perfecto. Ok. Bueno, ¿por qué caemos? Y antes que todo, quiero señalar que el ejercicio de entregar información en cierto modo torcida, malintencionada, con intereses creados, está incluso mucho antes de la irrupción de los medios digitales, incluso antes de que los medios electrónicos dominaran el panorama informativo. Y por eso me gusta esta portada que traje, que es al presidente Truman, levantando una edición del Daily Tribune que daba por ganador a su contrincante, el señor Edward Dewey, ¿ya? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué hoy este paralelo histórico? Porque había un interés en generar esta información. En este caso, el editor del Daily Tribune era una persona inclinada hacia el candidato Dewey, y además eran una serie de fenómenos técnicos. Aprovecho de saludar a la gente de Ciencias Políticas, donde las encuestas iniciales daban por ganador a Dewey, entonces, las encuestas de salida del balotaje daban por ganador a Dewey, y además un problema técnico que fue que había una huelga de la imprenta, de la impresión del diario, entonces se vieron obligados a imprimir mucho antes,
generando esta foto que es muy famosa, donde sale aquí el presidente Truman disfrutando su victoria y disfrutando el doble con este diario que lo da por perdedor. Bien, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con principalmente con el público que se ve sujeto a caer a la fake news? Si hacemos una generalización, este chiste me calza perfecto. Aquí vemos a una chica que le dice a su papá, no, papá, esa es una noticia falsa. Y el papá dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que pienso? Esta caricatura me calza muy bien porque nos muestra a dos figuras, ¿ya? Y que nos habla de un problema que yo creo que muchos lo hemos enfrentado de distintos ángulos, que es la brecha digital. La brecha entre un usuario que está más acostumbrado, más habituado, mientras un usuario que entra al medio digital desde una visión más tradicional y desde un uso menos nativo de los medios. Y pasa que esta persona suele, si ustedes hacen el ejercicio casero, probablemente los tíos, quizás la gente de mayor edad, es la que más comparte información errónea o información falsa. Y dice, es justo lo que yo pienso. Y aquí me voy a esto. Dice, justo lo que yo pienso. ¿Y cómo llegamos a lo que pienso? Al justo lo que pienso. ¿Ya? Y yo lo he visto estudiando el tema del algoritmo y los metadatos. Básicamente, sobre distintos temas nosotros vamos a tener posturas, ¿ya? Podemos, desde el fanatismo, la indiferencia o la aversión completa de un tema específico. Entonces, para efectos de esta presentación, yo voy a ocupar un ejemplo más inocuo de fake news. Es una fake news de todos modos, pero no me quiero centrar tanto en el contenido, sino que en la mecánica, ¿ya? Entonces podemos ocupar un orden temático y en este caso, como tema, pensé, bueno, este tema lo elegí a partir de las fake news que encontré, series y sitcoms de los 90. Y vamos a tener distintos usuarios que se colocan en este espectro, ¿ya? De indiferencia, fanatismo y aversión, y encontré un usuario, yo mismo, que me encontraba más o menos aquí, muy cerquita al fanatismo. Entonces, yo podía ser propenso a caer en estas fake news. ¿Cómo sabe el sistema lo que yo pienso? Y ahí vamos respondiendo a la pregunta que hace este abuelo. Perdón, hay un micrófono encendido que... Sí, ok. ¿Cómo sabemos justo lo que pensamos? Eso está dado por nuestros comportamientos en línea, ¿ya? Y yo aparté 6 comportamientos. Primero, lo que publicamos. Lo que publicamos en línea, ya sea foros, páginas web, sobre todo redes sociales, incluso WhatsApp, pasa a ser un comportamiento que está registrado, ya sea por por el navegador, por tu servidor de correo, y bueno, y sobre todo por tus servidores de redes sociales. Después las búsquedas. Las búsquedas es bien complejo este tema, porque las búsquedas quedan todas registradas y este registro de búsquedas va después a tus distintos, estos datos se traspasan y entonces las redes sociales se informan muy bien qué es lo que tú estás buscando. Un ejemplo así, muy anecdótico, yo el año 2018 me cambié de casa, busqué casa y todavía en mis redes sociales me aparece publicidad de, em, de propiedades que la verdad son absolutamente inasequibles. Parece que mi perfil de red social es más oneroso que mi perfil real. Después están los grupos. Es importante señalar los grupos porque hay redes sociales que se están orientando mucho no a la publicación individual, sino que a la publicación grupal. Y esto guarda relación con este usuario, porque el usuario que cae en fake news, el que está en la brecha digital, está sobre todo en redes sociales de grupos como Facebook. Bien. Las etiquetas. El etiquetado, por supuesto, que inmediatamente te une a un tema y esta etiqueta también pasa a ser meta tag, por lo tanto,
Por lo tanto, queda registrado. La navegación, en menor manera, ¿ya? Eso va a depender mucho de la articulación de seguridad que cada uno tiene. ¿Ya? Y por último, la cesión de datos. Y aquí uno dice, pero ¿qué, cuándo? ¿En qué momento yo cedí mis datos? ¿En qué momento este personaje le entrega datos o accede aquí mismo? No sé si se han fijado que ha proliferado y ha aumentado mucho más esta advertencia cada vez que entramos a una página web, un sitio web, dice, de la sesión de cookies. ¿Ya? De hecho, esta sesión de cookies yo la hice cuando estaba buscando un poco una parte de la información para esta presentación. Y aquí, ojo con lo que dice. Aquí habla un acuerdo, cookies, tecnologías para almacenar, acceder y procesar datos, etcétera. Pero este detalle dice, almacenar o acceder a información de un dispositivo, es decir, conectarnos con nuestro teléfono o computador. Anuncios y contenidos personalizados, ojo con esto, porque para el ejemplo que viene es importante. Medición de anuncios del contenido, información sobre el público y desarrollo de productos. Datos de localización, geografía precisa, identificación mediante las características de dispositivo. ¿Qué pasa generalmente cuando nos enfrentamos a esto? Si yo voy a más información, probablemente me va a aparecer un formulario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el usuario normalmente? Dice, quiero ver rápido esto y pone acepto. ¿Qué es lo que pasa? Al aceptar generamos un montón de datos que van a dar lugar a las interacciones que vamos a ver ahora. Normalmente en una red social nosotros tenemos una línea de tiempo que aparece una publicación de un amigo, un grupo, una noticia, distintos elementos que nosotros voluntariamente queremos que estén en nuestras líneas de tiempo. Pero de repente aparece una publicación intervenida. Una publicación intervenida en base a los datos que ellos recogen. Algunas de estas publicaciones pueden ser bastante burdas y uno nota inmediatamente, ok, aquí estos tipos me están tirando una publicidad o una propaganda que en verdad no me interesa, no quiero. Un ejemplo aquí me apareció en mi línea de tiempo de Twitter, aparece este tweet que dice, gente rica de Chile, ¿cómo lograron esto? Y aparece esta publicidad que dice, ¿cómo ganan dinero los millonarios? Inmediatamente ya por la identificación gráfica de este tweet nos damos cuenta que no tiene mucho que ver conmigo. Una foto de lo que parece ser un empresario americano, una isla tipo Islas Caimán. Y bueno, en este caso, probablemente nosotros dejamos pasar este anuncio. Yo le hice clic para ver cómo era la pantalla y si te fijas, dice, aquí hace un llamado a la gente de Chile, pero incluso al hacer clic ya este, este, mm, este anuncio ya traiciona un poquito la expectativa del usuario. ¿Ya? Recordemos que nosotros trabajamos siempre con expectativas, creencias y rutinas de los usuarios. En este caso me pongo a mí como ejemplo. Y aparece un artículo bastante genérico que no tiene nada que ver con Chile, no tiene mucho que ver con lo que es generación de ingresos, que es lo que propone este artículo. Y, o sea, básicamente es una publicación que busca enganchar, que es una carnada, pero es una clickbait, que es lo que vamos a estudiar ahora, pero es una carnada mal hecha. Es decir, básicamente alguien tiró manzana para pescar. No, tienes que tirar un gusano para pescar. Pero volvamos al tema de interés del usuario. Series y sitcom de los 90. Si tú tiras una buena carnada, como esta. El baile Carlton, es el titular dice. El príncipe del rap está inspirado en un personaje de Friends. Un poco para los más jóvenes quizás no conocen, Carlton era un personaje de una serie conocida como el príncipe del rap y últimamente, o sea, no sé si últimamente, pero todavía es un personaje recordado por este bailecito, ¿ya? Que estamos viendo acá, y que mucha gente lo comparte en forma de GIF, de memes, etc. Entonces, este artículo pareciese ser interesante, pareciese ser llamativo para un usuario que tiene este interés, que tiene esta rutina. Entonces hacemos clic y me empezó a mostrar un video. Lo voy a dejar sin audio. Rápidamente, un video que me llamaba a este sitio, al sitio VIX. Empecé a revisar el video, ¿ya?
Y bueno, alarga mucho, hace mucho tiempo, no quiero detenerme en el video propiamente tal. Y después empecé a revisar las reacciones de redes sociales de este video. Y entonces hay mucha gente que decía, oye, es ilógico que esté inspirado en un personaje, si esto es anacrónico, etcétera, etcétera. Hay varias gente que básicamente te dice, oye, esto no tiene nada que ver con, con Friends, no tiene nada que ver con... no tiene nada que ver con Friends, hay un anacronismo en esto, así que esta información está errada. ¿Qué pasa? Lo que generan estas publicaciones lo conocemos como clickbait, carnada. ¿Para qué? Para que uno entre en el sitio web, en este caso aquí tenemos el pantallazo de lo que es el sitio web de VIX, y está plagado mucha publicidad que busca básicamente pescar al usuario con algún titular, Y básicamente la idea es que yo llegue de una forma u otra al sitio mismo de VIX, que en este caso es un portal de películas, que está tratando de posicionarse tal como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etc. Entonces, básicamente están usando ese recurso para llevarme a mí eh, a este portal. Entonces, entender un poquito qué es lo que ellos quieren lograr con con esta carnada, ¿ya? Con esta carnada digital. ¿Ya? Y, y no solamente ganan con esto, sino que la principal ganancia es tener usuarios entrando en el sitio web, haciendo clic, el tráfico propiamente tal del usuario genera una ganancia por publicidad a estos sitios. ¿Ya? Recordemos que este es un ejemplo más inocuo. Fabián va a tratar los ejemplos más duros, más complejos. Hice una rápida investigación sobre qué es lo que pasaba con esta noticia, ¿ya? Este titular. Y el titular dice, el baile de Carlton, el príncipe del rap, está inspirado en un personaje de Friends. ¿Qué pasó? Pues la verdad, en septiembre del 90 se estrena la serie El príncipe del rap, ¿ya? Y en diciembre del 91 es la primera vez que aparece este personaje haciendo este bailecito. Es decir, se hizo conocido esto desde diciembre del 91. Entonces, aquí hay una disonancia, aquí ya hay una discordancia, porque el 22 de septiembre del 94 se estrenó la serie Friends. O sea, este titular es falso. Pero ¿dónde está la verdad o la pseudo verdad de este titular? Es que en mayo del 84, la misma actriz, Courtney Cox, participa en un video que se llama Dancing in the Dark. Y de hecho, este actor, Alonso Ribeiro, él dice que él se inspira en este baile, en el que aparece en el videoclip de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, del año 84, es decir, 10 años antes de Friends. ¿Ya? Entonces el verdadero titular debiese decir una actriz, Courtney Cox. ¿Ya? El baile de Carlton, el príncipe del rap, está inspirado en una actriz de Friends. ¿Por qué se genera esa tenue diferencia en este tipo de titulares? Y aquí volvemos un poco a la idea de encontrar justo lo que el usuario piensa, justo lo que el usuario desea. Es bastante simple. El titular original, o este titular que es tendencioso, no del todo cierto, obviamente resulta mucho más interesante para un personaje que bordea el fanatismo en lo que son este tema, las series y las sitcoms de los 90, ¿ya? En este ámbito. Mientras que el titular verdadero quizás genera menor interés, ¿ya? El titular verdadero, que es el baile de Carlton, el príncipe del rap está inspirado en una actriz de Friends, podría generar menos interés en este usuario, por lo tanto, menor intención de interactuar con los sitios y menor intención de consumo informático de los sitios. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos defendernos personalmente de estos artículos tendenciosos? ¿Ya? Las redes sociales tienen las herramientas, uno puede reportar, por ejemplo, esta es la interfaz de reporte de Twitter, donde nosotros podemos generar un reporte automatizado
Y también Facebook e Instagram comparten esta interfaz para reportar. ¿Ok? Y entonces, con la intención de darle un poquito el pase a Fabián, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando tenemos temas ya no inocuos, sino que relevantes como estos titulares? La OMS dice que la tasa de letalidad del coronavirus es menor que la gripe. O otro titular como este. Sinovac tiene solo un 50% de efectividad. Titulares pensando en lo que se viene este fin de semana. Si se mancha la papeleta, queda nula. Otro titular. Se exige utilizar mascarilla desechable y la persona que esté con la reutilizable no podrá votar. Entonces aquí es cuando necesitamos más que el simple reporte, y ahí es cuando necesitamos elementos, entidades, instancias como la que genera nuestro invitado Fabián, a quien aprovecho de darle el pase. Gracias, espero no haberme alargado mucho. ¿Estás muteado, José Miguel? Voy a volver. Bueno, primero que todo, gracias por tu presentación y antes de darle el paso a Fabián, quiero hacerte una pregunta que es muy propia de quienes somos usuarios de las redes sociales y de Internet, pero en realidad desconocemos los entretelones que están en esta mecánica que funciona, ¿no es cierto?, hoy día en este ambiente digital. ¿Qué pasa con las huellas digitales? ¿Tienen un tiempo finito? ¿Se mantienen ahí en la web? Esa huella digital que tú bien decías funciona por las expectativas, las creencias y las rutinas. ¿Se mantiene en la web? Sí y no, porque va a depender mucho de la actividad que tenga el usuario en las distintas redes sociales. Por ejemplo, si tú dejas de publicar o de participar en instancias en una red social, esta red social probablemente se va a quedar con tu último comportamiento. Con tu comportamiento. En la medida que tú agregas elementos, también el algoritmo se va modificando. Por ejemplo, yo hace poco entré a un grupo en Facebook de unos coleccionistas muy específicos. Entonces, inmediatamente mi línea de tiempo se llenó de publicaciones que tienen que ver con este coleccionismo específico o tienen alguna relación. Aprovecho de hacer una salvedad que quizás en el apuro no la hice. Estas intervenciones no siempre buscan ser perniciosas. Por lo general, cuando te generas tú esta huella y la red social toma esta huella para, para generar publicaciones, es de forma ideal en búsqueda de un beneficio al usuario. ¿Qué es lo que pasa? Que hay distintas empresas que pagan por publicitar en Facebook que se cuelgan de esto para generar esta información que de repente no es del todo correcta o derechamente falsa. Volviendo a tu pregunta, José Miguel, la huella va cambiando en la medida que tú vas cambiando tu consumo de datos. A veces, ¿qué pasa? Se quedan algunas cosas, un remanente, no sé, del 2002, o sea, no, 2002 miento, no habían redes sociales propiamente tal el 2002, pero del 2008, quizás cosas antiguas, pero por lo general el algoritmo se renueva a la medida que tú consumes y otorgas datos, entonces te entrega información nueva. Probablemente muchos de ustedes en sus redes sociales va a aparecer más publicidad relativa a lo que es fútbol y Copa América, ahora más que hace 2 semanas atrás, por los últimos hechos que tienen que ver con fútbol de selección, etcétera. Y así es, se va renovando en función del consumo y los datos que las redes sociales van obteniendo nuevas del usuario. Si el usuario no modifica mucho su comportamiento, se queda con un perfil más antiguo. Ok, muchas gracias. Ahora sí vamos a ir con Fabián. Fabián, tienes la palabra, por favor. Ya, ¿me escuchan, cierto? Perfecto. Ya, voy a presentar, denme un minuto.
¿Se puede ver la pantalla completa o no de mi presentación? Sí, se ve la pantalla, pero le falta hacer clic ahí en el modo presentación del Power. Lo hice recién. No sé si se está viendo. Si no, lo hago de nuevo. Por favor. Ok, hacerlo de nuevo entonces. Ya. Ahí. No, si no avanzamos de esa manera en mérito del tiempo. Ya. A ver si lo puedo agrandar un poco. Bueno, voy a partir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible para explicar esta otra parte, como decía Pedro, de la desinformación, el problema de la desinformación y el fact-checking. Lo que vamos a ver al menos en esta presentación, y quiero hacer un repaso, quizás no veamos todo, pero es más o menos esto. ¿Quién soy? ¿Qué es FastCheck? ¿Qué este medio que lidero? ¿Qué es la desinformación? La diferencia entre verificación y fact-checking, el método y el sistema de calificación que nosotros usamos, un ejemplo y algunas reflexiones finales para poder ir abriendo la conversación. Bueno, me presento, soy Fabián, bueno, ya me dijeron el nombre, tengo 81 años, soy periodista de la USACH, me he especializado en contenido y marketing digital. Efectivamente, como ya dijeron, trabajé también en el Estado, principalmente como coordinador de prensa del ministro de Educación anterior y además fui asesor de gabinete de la subsecretaria de Educación. Ahí están también mis redes sociales y un correo. Lo primero que les quiero hablar es de FastCheck, obviamente, que es por lo que también me invitan. FastCheck es un medio independiente, una iniciativa digital, nativa digital, que nace el 22 de octubre del año 2019, es decir, justo en el estallido social. Nosotros principalmente lo que hicimos ahí fue desde la mayor inocencia posible, ante tanta desinformación que en ese tramo de tiempo ocurrió, debido a que fue un momento súper tenso para el país, decidir hacer una cuenta en Instagram, y esta cuenta en Instagram se encargaba de hacer fact-checking. Después voy a ir a eso de fact-checking, pero que es una de las tantas formas en la cual hoy día el periodismo tiene para combatir la desinformación. Eh, Todo evidentemente comenzó por una cuenta de Instagram que increíblemente en solo un mes consiguió un poco menos o casi 100.000 seguidores. Y esto se debe, yo creo que es la mayor prueba de que en general ese momento era muy tenso y la gente necesitaba información verificada. En Chile no hay o no había muchas experiencias de medios de fact-checking. Existían dos principales, que eran la del Mercurio, que tiene una sección que se llama el Polígrafo, hace un tiempo atrás, que hace verificación de discurso público. Sin embargo, no está tan orientado al análisis, por ejemplo, de cuestiones en redes sociales, sino más bien a discurso público de políticos. Y había una iniciativa en la Católica que era de carácter universitaria, que se llama Fact Checking UC. Nosotros comenzamos esto, como les digo, en octubre bueno, ganamos el premio Periodismo de Excelencia Digital en el año 2019. Y también hace muy poquito nos certificamos y somos actualmente el único medio en Chile que está certificado por IFCN, que es el organismo internacional que certifica a todas las instituciones de fact-checking o a los medios de fact-checking. Por ejemplo, el Washington Post es unidad de fact-checking, el EFE, la Agencia Francesa de Prensa, Chequeado en Argentina. Este es el organismo sin fines de lucro que está en el estado de Florida, en Pointer, y ellos certifican hoy día buenas prácticas para hacer verificación. Aquí, por ejemplo, tengo un gráfico que conseguí gracias a la herramienta CrowdTangle, para mostrarle un poco la escalada de seguidores que hemos tenido, que ha sido bien impresionante. En el de la izquierda, por ejemplo, pueden ver que ya cerquita, fuimos casi 100.000 seguidores por ahí en octubre de 2019 y hemos ido subiendo de una manera muy grande hasta ya superar los 200.000 seguidores a la fecha. Y aquí, por ejemplo, hay un poco de ruido en alguno de los micrófonos, si lo pueden silenciar, por favor.
Y aquí este otro gráfico es también gracias a la herramienta CrowdTangle, que hizo una comparativa, por ejemplo, entre los otros perfiles de Instagram de medios de verificación de América Latina. Y como ven, por ejemplo, nosotros también tenemos un salto ahí muy grande al principio, pero les muestro este otro que nos va ganando, que es la silla vacía de Colombia. Y fíjense ustedes que en el fondo pongo ahí unos círculos. En Colombia también hace muy poco hubo un segundo estallido, digamos, que ha sido bien bullado en medio. Y fíjense que también se pegó un salto bien grande, es decir, estos hitos importantes donde el público está enfrentado, donde no se sabe qué creer, donde los medios, uno empieza a desconfiar de los medios, donde hay mucha información o sobreinformación, pasan también estos fenómenos. Por ejemplo, aquí la silla vacía, que este medio de fact-checking obtuvo también un montón de seguidores en este último tramo. Hablar un poco de qué es la desinformación, y les quiero traer dos definiciones para tratar de entender este fenómeno que ya varios investigadores están tomando, están haciendo cuestiones con esto, porque es un problema real, un problema que nos afecta a todos y que sin duda no va a terminar ahora. La Comisión Europea en 2017 definió a la desinformación como un ecosistema de producción, propagación y consumo de información falsa, inexacta o engañosa, que tiene un afán de lucro o que busca causar un daño público. La Comisión Europea, de la Unión Europea, por supuesto, se reunió en 2017-2018 para elaborar algunos protocolos sobre esto y para alertar a digamos, los países de la Unión Europea sobre este problema, que está obviamente afectando, o se sospecha que afecta, en elecciones o en procesos difíciles para los países, donde hay mucha tensión. Yo esta segunda definición es una definición muy personal, la creé yo, que creo que también sopesa y baja un poco este problema. Obviamente la desinformación es un fenómeno transmedial, de producción voluntaria e involuntaria. Eso es muy importante y se los voy a explicar después. De producción voluntaria e involuntaria de información falsa o engañosa, y que afecta obviamente muy negativamente a la opinión pública principalmente, pero además debilita la confianza pública, aprovechando de que estamos también aquí con gente de ciencia política y que conoce mucho más del tema. Lo que ha dañado principalmente la desinformación, o ha aportado a dañar, ¿cierto?, es esta confianza en lo público, en las instituciones públicas, en quienes ejercen cargos públicos, etc. Entonces, obviamente está muy enraizado todo esto, está muy unido. Hoy día, en general, bueno, y se conoce comúnmente el fenómeno como fake news, ¿cierto? Pero fake news hoy día es una palabra que en general le queda corta al fenómeno completo. También les puedo comentar de que en el ambiente de los fact-checkers y de la gente que se encarga y los medios de comunicación, se está tratando de dejar de lado esta palabra, principalmente porque, si bien es muy popular, muchas personas también utilizan la palabra fake news para denostar cuando un medio hace algo que no les gusta, ¿cierto? Además, es una especie de contradicción la palabra fake news, ¿cierto? No puede existir digamos, una noticia que se base en algo falso, digamos, en rigor. Entonces, los medios en general han estado tratando de cambiar esto, pero además la academia, y aquí en un trabajo de la profesora Claire Wardle, hay ya una conceptualización mucho más compleja que se llama el information disorder. Y quiero detenerme un poco acá para explicar el fenómeno más teórico, y que es bien importante entender. En general, todo este fenómeno, y por qué se llama el desorden de información, uno puede ver que, bueno, en Estados Unidos tienen mayores juegos de palabras que nosotros no tenemos, nosotros en el español, palabras tan específicas para poder hacer esta traducción literal, pero existen varios tipos de información, ¿cierto? ¿Cuál es este desorden? ¿Qué lo compone? Está la misinformation, es decir, cuando faltan datos, cuando falta información. Está la desinformación, como la conocemos nosotros, y está la mala información, ¿cierto? Que es la malicious information. ¿Por qué les digo esto? Porque en general lo que pasa es que la mayoría de las personas caen en misinformation. ¿Qué es misinformation? Que es cuando hay desinformación y uno comparte porque cree. Porque por lo que explicaba en realidad el profesor Foyt, que principalmente uno cree en alguna noticia, no les da una doble lectura, no hace un chequeo previo y decide compartir. Y ahí se genera, ante la falta de antecedentes, se genera este fenómeno de misinformation. Está la desinformación, disinformation principalmente, que es el núcleo central de esto,
y que comparte, digamos, está en medio de estos dos fenómenos. Y la desinformación, claro, es la producción propiamente tal de personas que lo hacen con intención, ¿cierto? Por eso yo antes hablo de producción voluntaria e involuntaria, porque desinformación se produce muchas veces de manera involuntaria y otra manera voluntaria, o sea, con algún grado de dolo. Y por otra parte está la malinformation, y esta es información maliciosa. Y esto muchas veces es, y ustedes van a recordar que es algunos casos, cuando se filtran cosas que son reales, pero con el único objetivo de publicarlas para hacer daño. Por ejemplo, les voy a poner un caso muy reciente, no sé si han visto que hace poco, por una ley de transparencia muy similar a la nuestra, se pidieron los correos electrónicos de Fauci, del doctor Fauci, que es el epidemiólogo jefe en Estados Unidos. Entonces, con eso muchas veces se utiliza que información real, digamos, los mails no son inventados, se toman estos correos o cualquier otro tipo de cuestiones para poder generar desinformación, para poder cambiarle el contexto, por ejemplo, y poder desinformar como justificadamente, con cuestiones que son verdaderas. Por eso les digo que este fenómeno es complejo, porque en general nosotros vemos o estamos acostumbrados a esto, a lo que está más a la izquierda, que es misinformation. Y obviamente son menos las personas, que es un grupo mucho más selecto, digamos, de gente que efectivamente ejecuta esa información, la crea dolosamente, pero también estamos viendo hoy día que hay personas que en el fondo están refinando la desinformación y la refinan con información que es verdadera. Por eso hoy día hablamos de un desorden de información. Esa hoy día es la forma más correcta, digamos, de hablar de las fake news, dejando este concepto de lado y más bien hablar del desorden de la información. A mí siempre me gusta decir en general cuando converso con estudiantes y cuando converso con diferentes personas de que la desinformación en términos simples es basura. ¿Por qué es basura? Y qué, más bien, la pregunta sería, ¿qué hace uno cuando tiene basura en general? La basura molesta visualmente, la basura genera daños a la salud por exposición, ¿cierto? Uno con la basura tiene que botarla. Y principalmente la pega de los fact-checkers, el trabajo de los fact-checkers y los periodistas del medio es generar un buen ecosistema informativo, obviamente, y botar la basura. Es decir, cuando vean información falsa, de cualquiera de los grados, cualquiera de las expresiones de desinformación, obviamente votarla. Y eso es lo que también se le pide al público en este ejercicio ciudadano, como se llama la charla, y por eso quise dejar esta lámina. La idea es que, y me encantaría que si alguien se llevara algo de todo esto que voy a decir, es principalmente que la desinformación es basura, por tanto hay que votarla. Porque si la dejamos estar, ¿qué pasa? Cuando uno, por ejemplo, va a una plaza y ve lleno de basura, uno deja de ir a esa plaza. Uno le gusta, no hay belleza en eso. Eso es lo mismo que pasa en las redes sociales. Cuando uno ve un muro o ve un feed de Twitter o un feed de Facebook lleno de basura, lo que pasa es que deja de asistir, deja de creer, se vuelve a lacerar la confianza. Entonces es responsabilidad de todos botar la basura. No solamente hoy día de los fact-checkers, que lo hacen de una manera más fina y con mayor herramienta, sino que también hoy día es un deber del público y de los consumidores, los lectores, hacer este mismo trabajo. Hay una diferencia, y aquí yo le hablaba un poco del fact-checking, ¿cierto? Que es esta disciplina que hoy día principalmente nace en Estados Unidos con medios como PolitiFact, pero que se ha ido expandiendo, está en todo el mundo. Hoy día IFCN, de cual nosotros somos parte, centraliza un poco todos los organismos de fact-checking que hay en todo el mundo. En algunas partes no existe, pero en realidad en la gran mayoría hay medios independientes de fact-checking o agencias que tienen periodistas especialistas en fact-checking. Pero es bueno hablar de que esto es una diferencia metodológica principalmente para estudiantes, por ejemplo, y profesionales del fact-checking, que es la diferencia entre fact-checking y verificación. Es una sutil diferencia, pero vale la pena señalarla. Cuando uno habla de verificación, cuando uno hace verificación, se hace sobre contenidos publicados por personas como ustedes y como yo, ¿cierto? Y ahí principalmente el rol del fact-checker o de la persona, el verificador, el chequeador, ¿cierto? El rol es ir a buscar ese contenido al pasado. Por eso se habla de que es ex ante. Uno empieza a hacer un rastreo hacia atrás, ¿cierto? Uno empieza a buscar con diferentes herramientas dónde partió esta información, analiza los metadatos de esa imagen que puede estar intervenida, y uno va hacia el origen. Trata de ir a ver el origen de esto. Esa es la idea, digamos, de la verificación. Por otro lado está el fact-checking, que es más o menos parecido, pero se hace sobre discursos públicos. Yo le pongo discurso público porque en realidad hoy día todos los representantes públicos, ya sea del mundo gremial, no solamente políticos, digamos, de los partidos políticos, sino representantes económicos, de diferentes personas que representen poderes, digamos,
Hoy día el mundo del periodismo que es especialista en fact-checking hace esto, análisis de discurso. Y se dice que es ex post, porque una vez que la persona emite el dicho, la frase, uno la toma y la pasa por un método, un proceso para identificar si efectivamente eso que dijo el político es real o no, o hay un matiz, o hay grises. ¿Por qué se hace esto principalmente? Y esto es una cosa bien importante, porque en general ustedes, yo creo que pueden compartir esto conmigo, no hay un costo para la mentira. Hoy día mentir es gratuito. Mentir es red de gratuito. Ahí el mayor ejemplo quizás mundial es Trump, que a pesar de que mentía todos los días, el Washington Post hizo una recopilación inmensa de todas las mentiras que él emitía diariamente, no tiene ningún costo. No hay un costo asociado. No se va preso por mentir, pero sí hay un impacto público muy grande, porque la gente decide creer y empieza a creer sus propios hechos, sus propias verdades. Entonces, por eso que hoy día nace el fact-checking y la verificación, para tratar de elevar el costo de la mentira. Principalmente, bueno, al medio está, se le llama debunking, ¿cierto? Que esto como traer un poco a la luz, tratar de desmontar, ¿cierto? El contenido viral que puede ser obviamente de políticos o que también puede ser de personas normales, ¿cierto? Ahí están ya los tres fenómenos y el debunking principalmente es un poco de ambas cosas, ¿cierto? Pero se centra en lo que es viral, ¿cierto? El contenido viral que muchas veces hace estrago porque se viraliza, valga la redundancia, tan rápido que uno no llega a tiempo a poder decir, ¿sabes qué? Esto es falso o esto es verdadero. Cuestiones como esas. Entonces, esta es un poco la diferencia entre el fact-checking y la verificación. Fact-check tiene un método para poder hacer esto, para poder hacer este trabajo, que es un método público, ustedes lo pueden visitar en nuestro sitio web, pero quiero explicar un poco para que se entienda qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos ante este fenómeno. Entonces nosotros tenemos un método de 10 pasos, ¿cierto? Paso 1, selección del contenido. Nosotros principalmente nos llega mucho contenido por redes sociales. Nuestros propios lectores que nos leen nos mandan cuestiones para ir verificando. Obviamente también hay una pauta periodística que la vamos haciendo nosotros, pero lo principal es lo que nos llega por redes. O sea, esto es un medio hecho con la gente. Son las personas quienes nos insuman de contenido que posiblemente es viral, que posiblemente es falso, y nosotros lo analizamos. Segundo paso está la factibilidad. Yo lo resumo como que no sea inchequeable. Nosotros tenemos algunos temas que por el método no vamos a verificar y que se los voy a mostrar ahora. Y también, obviamente, que sea accesible de hacer este fact-checking. ¿Qué es lo que fact-check no verifica? Opiniones, por supuesto, porque eso es muy legítimo, todo el mundo tiene opiniones, a menos de que en una opinión haya un hecho muy específico, un dato que se tenga que verificar, pero las opiniones son opiniones. La fuente en off, es decir, cuando hay muchos, está muy acostumbrado en Chile, ¿cierto? A esto de altas fuentes de la moneda, dijeron. Bueno, ¿quién sabe quiénes son esas altas fuentes de la moneda? Nadie sabe quiénes son esas altas fuentes de la moneda. Entonces, esto del off, ¿cierto? Nosotros no lo hacemos, o sea, funcionamos con fuentes públicas y que en el fondo tengan nombre y apellido. Grandes preguntas de la humanidad, para eso está la filosofía, no el periodismo, entonces no nos metemos en eso, los datos obvios como, por ejemplo, la fundación de una ciudad, la fecha me refiero, información del futuro, porque eso ya no es alguna especulación, ¿cierto? Negaciones, y los delitos tampoco los tomamos a menos de que estén en su última instancia, es decir, ya cuando un último tribunal haya zanjado, por ejemplo, la culpabilidad de una persona. Siguiendo con los 10 pasos, el tercero es ponderar, ahí hacemos una evaluación periodística en el equipo en la cual nosotros vemos si es pertinente sacar este tema ahora o no, y posteriormente nos lanzamos con una hipótesis. Cada uno de los periodistas de FactCheck lo que hace es hacer una hipótesis sobre el tema y construye un titular. El titular, cierto que como decía Pedro, es muy importante para combatir el clickbait. Nosotros lo que hacemos en el titular y agregar automáticamente en el propio título una calificación. Y eso, el periodista lo que hace es hacer una hipótesis. Dice, yo creo en realidad que este contenido es falso y tiene una argumentación de por qué lo hace. Pero después obviamente se va a la investigación y va a consultar fuentes. ¿Qué fuentes son las que nosotros utilizamos principalmente? Nosotros siempre tenemos la fuente original, es decir, tratar de trazar quién fue la persona de origen que hizo ese contenido. Si es discurso público, evidentemente es más fácil, pero si es, por ejemplo, una desinformación viral, es mucho más difícil rastrear, perseguir quién fue el primero, por qué lo hizo. Obviamente consultamos fuentes oficiales, que son el gobierno, etcétera, fuentes expertas, científicos, entre otros, y fuentes alternativas, que pueden ser también personas que hayan presenciado el hecho, etcétera. Hacemos todo eso.
Obviamente documentos públicos, nos basamos mucho en documentación pública, transparencia activa y pasiva, que hoy día también, por ejemplo, usted lee en CIPER, principalmente hace mucho de transparencia, o lo utiliza mucho hoy día para poder hacer muchos de los temas que publican, mercado público, la DGA, el registro civil, el Congreso, ¿cierto? El diario oficial, la encuesta CACEN, Infoprobidad, entre otras. Yo puse algunas, pero son muchas. Y obviamente hay algunas herramientas que son más específicas, que hemos ido aprendiendo en el tiempo. En Internet en realidad hay mucho. Por de pronto, hacer mejores búsquedas. En general, la gente googlea, digamos, de una forma muy simple, pero hay una búsqueda booleana, que se le llama booleana por un matemático, pero esta búsqueda es mucho más específica, tiene un montón de código y hace que tu búsqueda en general en los motores de búsqueda sea más refinada. Eso es un insumo muy importante para poder ahorrar tiempo en combatir la desinformación, buscar de forma más específica, con ciertos códigos, ciertos hacks, como se llama en el mundo de la tecnología, para poder ir a ese tema y encontrarlo rápidamente. Búsqueda inversa, es decir, empezar a buscar por los resultados y no por las queries, como se llaman, o las palabras claves de búsqueda, sino que ir por los resultados. Se hace mucho, por ejemplo, para comprobar si una foto es real o no. Análisis de fotogramas, ¿cierto? Dividir un video en varios fotogramas y después hacer búsqueda inversa, chequear la IP, chequear los metadatos, buscar, por ejemplo, con rutificador el root de las personas y chequear si son esas mismas las que están, digamos, en el contenido que se está investigando. Hay una aplicación Volanto Maleta, por ejemplo, que te ayuda a identificar de quién es el auto en Chile. Regulé, que es una muy buena aplicación que también hizo América Transparente, creo, si no mal recuerdo. Y Reguleque, hoy día pueden ustedes ingresar a Reguleque y buscar por un nombre y ver si hace match con si tiene algún contrato con el servicio público, ya sea un horario, contrata, y qué función cumple esa persona y cuánto gana. También CrowdTangle, que nos sirve hoy día muchísimo, que tenemos acceso a CrowdTangle gracias a la alianza que tenemos con IFCN, para poder ver un montón de datos, un montón de análisis en datos de Facebook y de Instagram principalmente. Siguiendo con los pasos que faltan, el resultado, obviamente después de toda esta investigación, después de toda esta herramienta, hay una conversión con el editor y lo que sigue después, como se puede ver ahí, dice calificar o recalificar. Vemos si la hipótesis se cumple, o sea, si el periodista tuvo la razón en decir que esto era falso en el título, o si era otra calificación, cambiarla, evidentemente, y argumentar por qué. Paso 9, contexto. Es muy importante hoy día generar un contexto para poder explicar el fact-checking. Nosotros tenemos como política tratar de siempre no usar adjetivos. En general, en nuestra escritura es como el 101 de fact-check, no usar adjetivos. ¿Por qué? Porque los adjetivos obviamente hacen más tendenciosa la nota, entonces tratamos de evitarlos en la mayoría de los casos. Y obviamente el paso 10, publicar. Y estar súper dispuesto a que también nos equivocamos, a que esto es un proceso público. ¿Por qué les digo todo esto, los 10 pasos? Porque nuestro lema es en el fondo que cualquier persona siguiendo los mismos pasos que un periodista de fact-check puede llegar a la misma conclusión. O sea, hay completa transparencia en lo que nosotros hacemos. Y eso queremos, que en el fondo el ciudadano pueda hacer lo mismo que uno siguiendo los mismos pasos. Por eso están así. Eso sería con el método. Tenemos un sistema de calificación, no sé si algunos lo conocen, se han visitado FastCheck, que va desde el real al irreal. Así nosotros calificamos los contenidos y tenemos, bueno, un farito que es nuestro símbolo, que lo tenemos en diferentes versiones, ¿cierto? Entonces el real, cuando el contenido es 100% verdadero, pasa mucho que también a veces, y nosotros calificamos como añejo a contenidos que vuelven a ser viralizados y que fueron 100% verdaderos a la fecha de cuando fueron viralizados, el 2018, el 2002, y los calificamos como añejo. Incompleto, cuando falta un cachito para ser verdadero. Impreciso, cuando hay verdad y mentira en un mismo contenido. Por ejemplo, un político que hable, se manda alguna frase, o algún representante de algún gremio, ¿cierto? Y hay contenido que es verdadero muchas veces, pero hay otros dichos que son falsos. Aquí es muy importante diferenciarlo con lo que es engañoso, porque aquí hay una diferencia que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el dolo. Algo impreciso, no necesariamente hay un dolo de la persona que dijo eso falso y eso verdadero, o sea, me refiero a lo falso en este caso. No siempre hay un dolo, o sea, una intención de desinformar. Pero en el engañoso, cuando calificamos engañoso, es porque sí identificamos nosotros que esta persona o esta institución, por ejemplo, ¿qué significa engañoso? Que se utilizó información verdadera principalmente, pero para llegar a otras conclusiones. O sea, hay una intención de modificar algo o de quitar un contexto para poder hacerle trampa al lector.
falso, que es completamente falso, y tenemos una calificación que es irreal, ya cuando hay noticias, por ejemplo, como que la vacuna te inserta un chip o cosas que son completamente descabelladas, lo dejamos como algo más que extremamos el falso, lo dejamos como irreal, y chequeado lo usamos cuando por ejemplo, en algún discurso hay más de alguna calificación, este nos sirve para poner varias calificaciones. Me voy a ir a la parte, ya estoy cerrando, de los que quieran, ahí tengo un QR para poder sacar una foto y ver la nota que nosotros publicamos sobre el malabarista. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en febrero pasado, fue muy reciente, pero este caso del malabarista en Panguipulli, que lo valió un carabinero cuando estaba, bueno, hubo todo un caso, hay toda una polémica, ¿cierto?, en medio, y que a nosotros nos tocó verificar varias cosas sobre ese caso, y los quiero traer acá para dar un ejemplo, en el fondo, de lo que hacemos en simple. Para también ir en esta línea como nos invitaron de ejercicio ciudadano, digamos, de la desinformación. Entonces, el malabarista, Francisco Martínez se llamaba la persona, ¿cierto? Y falleció el 5 de febrero del 2021. Si ustedes se acuerdan, ahí hay una imagen, por ejemplo, de Héctor Morales, el actor, donde dice, no sé si se alcanza a ver, espero que sí, dice: justicia para Francisco Andrés Martínez Romero, asesinado en Panguipulli por carabineros de Chile, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, y pone algunos hashtags y pone la foto del malabarista. Entonces, esta foto empezó a circular en todos los medios, se hizo viral en todas partes, y ya les voy a contar lo que pasó acá. No sé si se acuerdan también que el ex fiscal Pedro Ortuztegui lo que hizo fue también compartir una desinformación, que él señaló, que fue muy simple esa verificación, porque él señaló que Francisco Martínez tenía un montón de antecedentes penales y se equivocó del segundo apellido, que no era Romero, en el fondo era otro, él puso otro apellido en la búsqueda y compartió eso para poder denunciar y justificar un poco la muerte del malabarista. Y nosotros FastCheck verificó en el fondo que él se había equivocado de nombre y en realidad esta persona no tenía ningún antecedente. Entonces muchas personas obviamente difundieron esta imagen. Nosotros buscamos por Google, por ejemplo, para saber por búsqueda inversa quién era esta persona, si era efectivamente Francisco Martínez, porque empezamos a sospechar de la foto y de otras cosas que habíamos recibido. Entonces siempre todo parte de la sospecha. Entonces hicimos una búsqueda inversa, no nos funcionó al principio, pero utilizamos una herramienta que algunos tienen en el teléfono, no sé si la han visto, pero se llama Google Lens, que también sirve para hacer búsqueda inversa de algunas cuestiones. Entonces usamos Google Lens. Yo abrí mi aplicación de Google Lens, puse la foto y automáticamente me arroja resultados. Y el primer resultado que me arrojó fue el semáforo como escenario. Dice después, la Unión Regional. ¿Y qué link aparece? launionregional.com.ar. Es decir, automáticamente supe que la mejor coincidencia era un .com.ar, es decir, esta foto era probablemente de un argentino. Entonces, hicimos esa búsqueda, vimos la nota, la leímos completa, es una entrevista a este malabarista, y nos dimos cuenta que en Chile se estaba viralizando, digamos, tremendamente esta foto como la persona muerta, pero no era efectivamente él. De hecho, hasta llegamos al Facebook de este malabarista, que se preguntaba en Facebook, digamos, por qué todo el mundo en Chile usaba su foto y no entendía por qué estaba pasando eso. Y era probablemente porque algún periodista chileno se le ocurrió, al no tener foto y querer una mejor nota para hacer clickbait, como decía Pedro, encontró una foto genial que le pareció muy buena, de un tipo que parecía malabarista, en fin, y parece como una imagen chilena, y la colocó sin ningún tipo de criterio, sin tener la información del minuto, no le importó, lo utilizó y obviamente le hizo un perjuicio a la persona, digamos, involucrada, y también un perjuicio al ecosistema informativo, evidentemente, al mentir con esto. Porque después ustedes saben cómo son los medios, que en general replican lo que otros empezaron a publicar. Eso para poder ir cerrando, algunas reflexiones como finales sobre la charla que me gustaría compartir con ustedes. Cómo combatir la desinformación en cosas muy simples. El hábito de compartir es muy importante que lo modifiquemos, que pensemos en esto, como les dije, como basura. Entonces, cuando uno está con esta lógica de compartirlo todo, estamos mal. Lo primero que hay que hacer es leer la nota. O sea, si no nos acostumbramos a dejar de leer solamente el titular y leer un poquito más, estamos en un problema. Y eso yo creo que es algo de la cultura en general que tenemos que cambiar todos. En este hábito de consumo de contenido en Internet, hay que aprender a no compartir primero, sino que leer primero. Chequear. Obviamente, chequear qué cosa cuando uno lee este contenido, en qué medio salió, quién lo redactó. Hay nombres,
hay más fuentes citadas en ese tono, en esas fuentes hay un tono específico. En general la desinformación siempre tiene un tono politizado o que extrema postura, se entrega contexto, o sea, preguntas básicas que uno tiene que hacerse a la hora de leer o ver un contenido. Consumir fact-checking, no puedo dejar de decirlo porque en el fondo es un tipo de periodismo nuevo que está saliendo, hay varios medios en Chile y en el mundo y que están haciendo muy buenas cosas en fact-checking, donde se entregan muchos antecedentes, muchas voces, generalmente está muy vinculado con el periodismo científico, ¿cierto? Con datos duros y un proceso lógico y transparente. Entonces, la gente también se puede sentir bien al leer esto y aprender un poco más. Corregir al otro, quizás esto suena muy pesado, pero también tenemos que tener esta costumbre de corregir si vemos una desinformación. Decir a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Esto es desinformación. A veces uno se contiene y no le dice al otro, pero qué bueno sería empezar a cambiar ese hábito. De decir a la otra persona, ¿sabes qué? Eso que tú compartiste no es cierto. Aquí está la información verdadera. ¿Puedes borrarlo? Porque en el fondo, hablando también del algoritmo, cuando uno insuma esto, en el fondo y comparte muchas veces el mismo contenido, obviamente los algoritmos funcionan para poder este contenido subirlo. Subirlo me refiero a subirlo que aparezca en varias partes más, ¿cierto? A darle más potencia, ¿cierto? Priorizarlo. A eso hacer un algoritmo en el fondo, prioriza contenido. Y lo último, obviamente, borrar y detener la circulación de estos contenidos. Desafío, y una cosa que quiero anclar con lo que hablaron antes, con lo que habló Pedro principalmente, obviamente no existen los hechos propios ni las verdades personales. Eso quizás está de perogrullo, pero en realidad no vale la pena decirlo de nuevo. En varias investigaciones, en general de fact-checking y desinformación, se ha identificado que las personas que más desinforman son personas menores de edad, o sea, no menores de edad, pero personas, sí, menores de edad, podríamos decir, y personas adultas mayores, esos grupos extremos. ¿Y por qué? Principalmente lo que se ha identificado es que quienes desinforman o comparten mucha desinformación son personas con bajos niveles de escolaridad y que ya sea en este caso, obviamente los niños o los jóvenes y los adultos mayores principalmente. Y hay un fenómeno que pasa en ellos que es súper importante y es que no saben distinguir los hechos de las opiniones. Y pasa mucho, se fijan en los niños, siempre pasa eso, digamos, que muchas veces no saben cómo distinguir qué es un hecho como tal de una opinión. Y ese trastoque de los temas genera mucha desinformación. Eso es lo que, al menos la investigación hoy día que se lideran en Reino Unido, en fin, están señalando para poder identificar estos públicos, ¿cierto?, que generan mayor desinformación. Obviamente la democracia pierde su credibilidad en los actores que la sostienen cuando desinforman. Los políticos, como les dije, no hay costo para la mentira y están muy acostumbrados a mentir en general o a engañar o a entregar información falsa que obviamente daña el ecosistema informativo. Y al dañar el ecosistema informativo perdemos confianza. Y si queremos recuperar la confianza ante una crisis de la democracia y de las instituciones que la representan, obviamente tenemos que empezar a mejorar esto, a ser más precisos en los debates públicos, a entregar información verificada y no cualquier cosa, digamos. Por eso nosotros, por ejemplo, hacemos análisis de la cuenta pública del presidente, tratamos de chequear que lo que diga es cierto, porque estamos muy acostumbrados a redondear un número, a decir cualquier cosa y no pagar nada, ni un costo. La salud lo primero y no tiene motivo político. Digo esto porque la salud ahorita se está viendo muy desafiada, muy desafiada. Yo les invito, por ejemplo, yo no sé si ustedes usan Telegram, a propósito de la caída de ayer de WhatsApp. En Telegram ustedes pueden ver algo que es realmente oscurísimo, y es que hay muchos grupos de difusión antivacunas. Ustedes pueden buscar la palabra clave antivacuna, pandemia en Telegram, en los grupos de difusión, y se suscriben y pueden tener mensajes todos los días y a cada 5 minutos información nueva que desinforma sobre la salud y que llama a no vacunarse, que llama a decir que la vacuna genera magnetismo, etcétera, y muchas otras cosas más. La política, yo creo muy personalmente que tiene que estar mucho más accesible al escrutinio público y periodístico. Aquí en Chile no estamos muy acostumbrados, siempre lo converso con amigos verificadores, a que se contrapregunte, por ejemplo. Y eso no puede ser. O sea, aquí el actor político, el actor criminal, tiene que estar mucho más acostumbrado a que uno también le diga una contrapregunta y estén más acostumbrados a ser más precisos. Porque solamente con eso vamos a parar un poco este fenómeno de desinformación. 5, dudas razonables. Hay personas que de verdad tienen dudas que son muy poco razonables. O sea, ese ejercicio lógico de dudar es súper bueno, siempre y cuando sea en el marco, obviamente, de la ciencia, de lo razonable, pero cuando nos vamos a otro terreno,
ahí generalmente se generan muchas disputas que son muchas veces imposibles de verificar. Y obviamente, y para finalizar, y con esto cierro, hay un desafío tecnológico en esto. Nosotros no estamos tan avanzados, digo nosotros, me refiero a FactCheck y Chile en general, a aplicar mucha tecnología en esto, pero otras partes con mayores recursos también están tratando de utilizar más tecnología para poder sistematizar procesos, para poder combatir mejor los algoritmos, para poder hacer más automático esto del fact-checking y que la gente tenga información verificada mucho más rápido. La rapidez igual siempre es importante. Una vez nosotros nos juntamos con Facebook, en una charla, me acuerdo, sobre desinformación, y ellos nos contaban que, por ejemplo, ellos tienen un programa muy bueno donde verificadores externos chequean contenido en Facebook y los banean cuando son falsos. Y ellos nos decían que la curva de la desinformación es muy brutal, pero que cuando algún tercero verifica ese contenido y lo logra banear como falso, automáticamente el algoritmo de Facebook lo baja y deja de andar circulando. Entonces, obviamente el desafío tecnológico es importante para ir con rapidez, porque ahí se instalan dudas no razonables, ¿cierto? Es más difícil para el fact-checker de repente hacer este trabajo porque requiere muchas fuentes, requiere muchos procesos para poder después entregar un producto que la gente lee y no necesariamente lo cree muchas veces porque tiende a dudar. Hoy día, por ejemplo, también nosotros estamos viendo, ya con esto cierro, discúlpenme todo el tiempo que me tomé, pero un también desafío súper importante hoy día y una expresión de la desinformación es el humor. La gente muchas veces no lo cree, pero por ejemplo hoy día muchos desinformadores de vacunas, por ejemplo, lo que hacen es no publican datos ni nada muy técnico, sino que se ríen. Se ríen de la información, se ríen de la pandemia, se ríen de la gente que se vacuna. Y al reírse desacreditan. ¿Y cómo uno verifica, por ejemplo, una imagen de alguien que se ríe? Ayer, por ejemplo, veía una caja de bombones y cada bombón representaba una enfermedad brutal. Y en inglés decía ahí el post, vacunarse es como una caja de bombones, uno nunca sabe la enfermedad que se lleva. Bueno, ¿cómo yo verifico eso? Se está riendo de la vacunación, se está riendo de un progreso humano tremendo y deja dudas instaladas en toda la población con una sola imagen, un solo meme. Por eso esto es tan grave, porque puede dañar la salud. Eso yo creo que es lo más crítico. Y obviamente nuestra democracia, que nos puede llegar a puntos, digamos, insospechados, si esta cuestión se desbanda. Entonces, eso. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante tu presentación, y nos hiciste acordar con ese último ejemplo también en la película Forrest Gump, porque por ahí hay una analogía también. Esta es la idea de la caja de bombones. Antes de darle la palabra al público, las preguntas del público, me imagino que hay muchas inquietudes, así que lo vamos a ceder inmediatamente también en mérito del tiempo. Me gustaría que remarcaras, que subrayaras, tú algo dijiste ya, hiciste una muy buena sistematización, pero me gustaría que remarcara para cualquier ciudadano o ciudadana, ¿en qué fijarse para detectar una fake news? ¿Cuál sería ahí el punto neurálgico? Yo creo que el punto neurálgico es cuando alguien lee un contenido o ve o escucha cualquiera de sus expresiones y ese contenido lo odia profundamente o le parece que está en completa razón con lo que él piensa, yo ya empezaría a sospechar. Porque nunca un contenido periodístico va a generar eso. En general los contenidos periodísticos lo que van a generar, buenos contenidos periodísticos, es otra cosa, es opinión, a través de cómo, de muchas fuentes, ¿cierto? A través de múltiples visiones, de un tratamiento, digamos, lo más objetivo posible de los temas, pero cuando uno ve un pantallazo y dice algo que en realidad yo empecé a odiar, porque lo leí y lo odio, o sea, una situación muy de guata, ¿cierto? Eso ya me genera una sospecha, o sea, algo que está completamente de acuerdo conmigo, también me generaría una sospecha, y obviamente ahí el llamado es siempre a lo más básico. Es, por ejemplo, si es un link a algo, meterse en ese link y ver quién lo escribe, el mismo ejercicio que explicó Pedro, ver quién lo escribe, ver si hay alguna fuente, si es un medio de información. Yo sé que muchas veces hay gente, mucho más joven principalmente, que no cree en medios. Eso yo lo sé, porque lo converso con gente joven y me dicen, yo no creo en medios, no me gusta lo que hablan y no estoy de acuerdo, no les creo. Entonces, pero el ejercicio es decir, los medios hoy día tienen periodistas, personas preparadas, evidentemente, que curan la información, que hacen un trabajo en el fondo, y esto
José Miguel, de alguna manera, yo creo que viene también a revitalizar el periodismo, o sea, a darle un peso a lo que nosotros hacemos, al trabajo, digamos, que muchas veces es arduo para conseguir una fuente, para poder explicar de la mejor manera un contenido. Entonces, obviamente el llamado es a creer en medios que sean más serios, a ver también fact-checking, por supuesto, pero esto que te digo yo es bien intuitivo. Muchas veces cuando el estómago te dice algo, de odiar o amar en cualquiera de esas visiones, digamos. Muchas gracias, Fabián. Bueno, y recalcar esta idea del periodismo de calidad que cada vez se necesita más, sobre todo para salvaguardar la democracia. Bien, se abre la palabra entonces, por favor, a las preguntas de los profesores, de los alumnos participantes. Queda abierta la palabra para preguntar a cualquiera de nuestros panelistas que han dado una clase magistral aquí de cómo funcionan las redes sociales. Muy interesante la metodología del fact-checking, y además estas disquisiciones entre lo que significa el misinformation, el disinformation, el malinformation, interesante para irlo sistematizando, porque en general uno lo entiende como un todo. Así que está abierta la palabra para las preguntas, por favor, si es que hay alguna consulta a nuestro panelista Fabián Padilla o al profesor Pedro Fodich. Bien, preguntas, por favor. Adelante, hermano. Pedro, ¿tú quieres intervenir? Sí, bueno, primero que todo agradecerle a Fabián y una pregunta, o también un poquito una reflexión, porque inmediatamente la metodología que tú trajiste me recordó mucho lo que hacía en su momento César Leiva como Community Manager de la Contraloría General de la República, que, pero César decía que se veía muy agobiado en la forma como los usuarios llegaban a chequear aseveraciones falsas respecto a distintos organismos públicos y él entregaba esta información. Entonces, mi pregunta para ti, Fabián, es ¿cuál es la manera que el usuario se puede acercar a fast-checking? ¿Desde las redes sociales, desde tus redes sociales o desde el sitio? ¿Tienes algún formulario? ¿Cómo nosotros como usuarios podemos llegar a FastCheck para pedir la ayuda? Porque esto es una ayuda, lo que ustedes otorgan es un servicio. Y aprovecho de felicitarte por lo mismo. Gracias, Pedro. Lo que hemos dicho en general y lo que tenemos todos los canales abiertos, o sea, nuestras redes sociales son principalmente estos canales. Nosotros cuando nos etiquetan, por ejemplo, en Twitter, automáticamente lo ve alguien, lo veo yo, lo ve alguien del equipo. Cuando nos mandan mensajes por Instagram o mensajes por Facebook, también lo revisamos. Habilitamos un WhatsApp, incluso tenemos un número de WhatsApp que también está destinado a eso. Está el correo electrónico y de verdad te digo que nos llegan por todas partes. O sea, en general nos llega información por diferentes lugares, aunque te diría que, claro, principalmente la gente, como tenemos muchos seguidores en Instagram les gusta mucho escribirnos y nosotros tratamos de turnarnos siempre en el equipo y ir respondiendo todo, tratando o responderles personalizadamente o tomar el tema, ¿cierto? Y estos temas son los que nosotros vamos administrando y los vamos guardando, ¿cierto? Estas desinformaciones, posibles desinformaciones, y las vamos verificando. Ese es como el canal, así que todo abierto. Me imagino que con esa cantidad de consultas ya armaste un sistema de calificación, de clasificación para... La verdad no es tampoco tan refinado como piensas, pero sí lo que hacemos nosotros trabajamos mucho con Discord, no sé si conoces Discord, que es una plataforma que usan principalmente los gamers, pero nosotros ahí tenemos como nuestra estación de trabajo, nosotros trabajamos en Discord, y ahí tenemos carpeta en el fondo donde nosotros vamos guardando todo lo que nos llega por todos los caminos, digamos, nos llegan correos, nos llegan mensajes en Instagram, mensajes por Facebook, todo lo vamos guardando. Y ahí es donde pasan los primeros pasos de FastCheck. O sea, nosotros todos los días, en la mañana, tenemos una reunión de pauta y nos juntamos a ver el Discord y a ver efectivamente qué es lo que hay en el día. Y vemos y analizamos en base a nuestro método, bueno, esto es una opinión, se descarta. A ver, esta imagen se viralizó, es importante para el debate público hoy día, perfecto, hagámoslo. Entonces ahí se le asigna un periodista esa imagen y él se encarga de verificarla siguiendo los siguientes pasos del método. Ese es como el sistema que nosotros usamos.
Fabián, a mí me gustaría consultarte a propósito de lo que tú nos comentaste al inicio de tu presentación, esta certificación internacional que recibiste, que recibió la empresa, ¿qué significa? ¿Qué implicancias tiene? Bueno, tiene implicancias súper importantes en realidad. Primero, obviamente, para nosotros fue un orgullo tenerla porque nos demoramos harto en conseguirla. Y la certificación, en lo más general, certifica que, en el fondo, 5 principios éticos se cumplan en tu medio. Que sean finanzas transparentes, que sea, por ejemplo, tu método público, que no haya sesgo político cargado por un lado u otro en el contenido que tú haces. Bueno, eso lo acredita un poco, te da un sello de calidad, como piénsalo así como una ISO 9001 en el fondo, pero del fact-checking, ¿te fijáis? Entonces, eso primero nos acredita porque somos el único medio hoy día en Chile que lo tiene, digamos. O sea, el resto no postulado o no lo ha conseguido. Y obviamente nos abre unas puertas que son bien interesantes. Por ejemplo, hay muchos fondos públicos que se han reservado para instituciones que están certificadas. Hoy día nosotros queremos acceder y postular esos fondos. Y la otra cuestión que es bien interesante que estamos haciendo hoy día la postulación para eso también, a través de esta certificación, es ser parte de un programa que tiene Facebook, porque mira, Facebook con toda esa información que hay, también se hace la pregunta como empresa tecnológica, bueno, ¿qué hago yo en esto, digamos? Porque está quedando la tendalada con Facebook, ¿qué hago yo? Twitter tomó una opción, no sé si ustedes saben, pero en Twitter en general está armando un equipo propio, banea a ciertas personas. Facebook optó por otra línea, que es hacer un programa que se llama en inglés Third Party Fact Checking, el programa de terceras personas, terceras partes, donde en el fondo hace alianzas con medios internacionales que estén certificados por IFCN y les habilita una plataforma especial para que el medio pueda banear un contenido en Facebook que le parezca falso. Hoy día en Chile hay solamente una institución que lo hace, por eso en general no se ve mucho, pero es la agencia francesa de prensa, AFP Factual, que es de fact-checking, ¿cierto? Tiene una unidad de fact-checking y tiene una persona que ve para Perú, para Chile, para Bolivia, una persona que ve todo eso y trata de ir clasificando estos contenidos. Pero si a nosotros nos va bien, vamos a ser parte de este programa. Entonces, hoy día, cuando nosotros veamos alguna información viral en Facebook o en Instagram que esté generando estragos, nosotros podemos también clasificarla. Eso automáticamente va a hacer que se afecte el algoritmo de Facebook y le pone una especie de velo negro antes de que tú la veas y te va a decir esta imagen es falsa o esta imagen es imprecisa, revisa la verificación que hizo Fast Check sobre aquello. Entonces te advierte. Entonces Facebook como que tercerizó el problema y se lo deja a los especialistas, digamos, a los fact checkers. Entonces esa otra puerta que nos abrió este tema, que todavía no la conseguimos, pero queremos, si sale todo bien, en agosto empezar con este programa. Qué interesante. Nosotros tuvimos al corresponsal jefe de France Press hace un tiempo atrás para ver las elecciones en Perú, que hoy día están tan, yo diría, revueltas también. Bueno, y se está viendo a ver qué pasa si tenemos presidenta o presidente en Perú. Exacto. Bueno, tenemos dada la palabra, si por favor atrévanse a preguntar acá. Nuestros panelistas han tenido la mejor voluntad para compartir con ustedes sus conocimientos, sus experiencias y tratar este tema que es tan importante. Yo quisiera, a propósito de lo mismo, Fabián, bueno, estas implicancias que tiene el ser ciudadano en un ambiente digital, ¿cómo lo ves tú, esta ciudadanía del siglo XXI? Nosotros en la Escuela de Gobierno y Comunicaciones estamos en este programa de pedagogía ciudadana y quisiera que nos ayudaras un poco a entender también qué es ser ciudadano en este siglo XXI en este ambiente digital. Bueno, difícil respuesta, creo yo, pero lo único que se me viene a la mente, que siempre lo he pensado, y que creo que es un gran desafío en general, es que Internet es un lenguaje nuevo. Entonces, al ser nuevo, lleva tan poco, yo lo extrapolo, por ejemplo, al lenguaje como tal, a la escritura, por ejemplo. ¿Cuánto nos demoramos en hacer reglas ortográficas, en escribir nuestras primeras novelas? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en hacer todo eso? Y son cientos de años. Internet está recién partiendo. Entonces, yo creo que es normal
de que haya una especie de analfabetismo digital. O sea, creo que es parte del asunto, porque es un lenguaje nuevo primero, y segundo que además está mutando todos los días. O sea, todos los días aparece algo nuevo que hace que muta el mismo fenómeno y hace que sea más difícil perseguirlo. Entonces, obviamente, el gran problema que yace, digamos, en esto, es que la ciudadanía tiene que irse un poco acostumbrando a este lenguaje digital, aunque cueste, y que también Internet revalorizarlo como algo súper importante. O sea, hoy día hay tantas cosas en realidad que podríamos hablar sobre Internet que no están pasando, digamos, como por ejemplo el uso de datos, que explica un poco Pedro. El uso de datos es una cuestión tremenda que yo creo que la gente no tiene ni idea en realidad. La gente solamente le da clic a aceptar al tema de las cookies o cualquier otro dato, pero sin duda que es cierto que hoy día te están rastreando y que en Internet en verdad nada se borra. Todo queda ahí, o sea, todo va a quedar ahí para siempre. Y por eso estas grandes compañías, digamos, guardan un montón de información, hacen data center, Google hoy día va a hacer un data center acá también, y almacenan información porque ese es el negocio. O sea, en el fondo también tener tus datos, porque por ahí pueden vender, por ejemplo, esta publicidad mucho más refinada, ¿cierto? Entonces, el ejercicio ciudadano, ¿cuál es? Es primero, yo creo, concientizarte de eso y tratar de subirse al carro de la alfabetización digital. Y eso a veces cuesta porque también no están los espacios, creo yo, José Miguel. No siempre están los espacios para esto, y a veces uno un poco que se rinde y dice, y bueno, ¿qué rol también, ustedes que son de una universidad, qué rol más importante el de la universidad, digamos, a subirte a este carro? Porque si no se sube la universidad, digamos, tampoco se puede esperar mucho de la ciudadanía en general. O sea, son las universidades las que están como a la vanguardia de estos temas, o tienen que estarlo, y obviamente poner en la palestra estos debates, estas discusiones, a propósito, por ejemplo, de la Constitución, en fin, hay que hablar de estos temas, los algoritmos, cómo se componen los algoritmos. Yo les recomiendo, por ejemplo, que visiten unos documentales en Netflix que están muy buenos, sobre un tema que yo creo que es fundamental, que es cómo uno construye los algoritmos. Y muchas veces, por ejemplo, les digo una sola cosa, perdón que me extienda esto, pero es un tema que siempre me ha gustado, que es, por ejemplo, hay una chica que es de raza negra, que parte así el documental, y dice, lo único que dice es, los algoritmos de reconocimiento facial, que hoy día tienen los celulares, por ejemplo, funcionan peor en las personas de color negro. Y ella no entiende por qué. Y para explicarse eso, bueno, es toda la película eso, ¿cómo se explica algo así? Se explica porque hay un sesgo para construir las bases de datos que después esta inteligencia que hace Machine Learning y que aprende en fondo, aprende con puros rostros blancos en general. Entonces ahí se genera un sesgo, una especie de prejuicio. ¿Y cómo yo intervengo el prejuicio? Te pongo otro ejemplo, y que para mí duda, por ejemplo, se genera, esto es súper importante. ¿Qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito o el Ministerio del Interior instala un algoritmo para predecir dónde ocurrirá el delito? Para que esa herramienta tecnológica aprenda, va a usar las bases de datos de Carabineros probablemente. Y la pregunta que yo hago es, ¿no tendrá un seco Carabinero en la detención y quizás detiene mucho más en poblaciones que en sectores, por ejemplo, del barrio alto? Por tanto, el algoritmo, cuando le toque aprender, va a tener un sesgo para ir hacia allá y predecir delitos mucho más en el sector bajo que en el sector alto. ¿Cómo corrijo eso? Entonces, a veces la gente ve como el algoritmo algo súper mecánico y bueno y inocuo, pero no es inocuo. Y estos temas son temas de punta y hay que conversarlos, porque si no conversamos, digamos, nos quedamos atrás del carro digital. Bien, gracias, muy interesante. El profesor Pablo Andrada tiene una pregunta, por favor. Sí, hola, buenos días a todos los presentes, especialmente a Fabián. Gracias por la presentación, muy útil para nuestros estudiantes y uno de los temas que también vemos en mis clases. Fabián, bueno, primero este reconocimiento que tienen tu empresa, creo que es muy relevante. Tú algo mencionabas en cuanto a que son la única que aquí en Chile que lo tienen. Y ahí, como reflexión, estaría algo que tú también mencionabas: ¿por qué los otros medios o la otra empresa de periódicos no lo han querido tener? Y ahí hay siempre una suspicacia que quizá hay un cierto sesgo. Eso si lo quieres comentar. Lo otro, en cuanto a Facebook y estas posibles alianzas, sabemos que los grandes gigantes son Facebook y Google, en menor medida Twitter,
Quería saber tu opinión sobre esta polémica que tuvo con el gobierno australiano en cuanto a poder tener las noticias o no pagar por las noticias en sus portales, porque está esta distinción entre si Facebook es un medio o es solo una plataforma que entrega información. Por tanto, si fuera un medio, tendría que hacerse cargo de lo que publica. Y quizá ahí viene esa reacción y quieran hacer alianzas con empresas como la tuya. Y finalmente, un tema que me dedico, que es la alfabetización mediática o educación mediática, ¿cómo tú ves que se debiera enseñar en escuelas, en universidades? De qué forma? Si has podido reflexionar, hablar sobre eso, si en los currículum, y también si estás de acuerdo con la idea de que los periodistas, las periodistas son educadores. Son varias cosas, pero bueno, espero que hayan Sí. quedado. Si se me va una, tú me la recordás. El profesor hizo todas las preguntas. Sobre la primera, no tengo una... Hoy día, a ver, primero, el ecosistema fact-checking, como te señalaba, en Chile es pequeño. Es pequeño, obviamente hay medios que son grandes, que tienen unidades de fact-checking, pero no están certificadas y certificarse, bueno, les vendría muy bien, pero para eso obviamente tienen que cumplirse estos criterios. Y los criterios son, algunos de los que te dije, son 5 principalmente como principios rectores. Entonces hay algunos que son bien difíciles de obtener, por ejemplo, que sean transparentes en las finanzas. Nuestro medio, por ejemplo, transparenta en una página web, por ejemplo, cuánto nos ingresa, digamos, por suscriptores, por otras cosas. Entonces, eso, por ejemplo, hace una diferencia, digamos, a la hora de que la gente sepa transparentemente quiénes son los que están ahí en ese medio, quiénes lo hacen. Fue, bueno, te puedo contar, fue súper largo hacer esa postulación porque implica un montón de cosas que uno tiene que ir completando para de alguna forma tener una especie de sello de calidad que te acredite que lo que tú haces está, digamos, bien hecho. Entonces, y que está en línea con al menos como de una forma así como ¿cómo decirlo? Como el fact-checking, como visto comparadamente, o sea, los métodos comparados, o sea, las mejores prácticas en comparación al resto, digamos, son las que uno va copiando y va haciendo para que sea un buen fact-checking y sea de calidad, sea ojalá sin seco, etcétera. Eso es una primera pregunta. Una duda ahí, para un medio, porque sabemos que hay bastante desconfianza, tú lo mencionabas en los medios, para un medio como La Tercera o El Mercurio, o incluso desde el otro lado, Piensa Prensa, o no sé, Sí. ¿sería más difícil dado sus, digamos, líneas editoriales? Yo creo que sí, o sea, porque por ejemplo nosotros tuvimos que enviar varias pruebas de que todo nuestro contenido no tenía, por ejemplo, sesgos políticos y tuvimos que someterlo a un evaluador de habla hispana, un profesor, un académico de la Universidad de Navarra fue el que nos evaluó y después y hace todo un perfil, digamos, y hay que acreditar varias cosas, como una de esas, esa que tú señalas, por ejemplo, que cuando hay mucha tendencia en algo, obviamente es más difícil que te lo ganes esa certificación. Esa era la primera pregunta, ¿no? La segunda... Facebook. Era lo de Facebook, lo de Australia. En realidad la Australia es muy difícil, creo yo, es una cosa bien complicada. Pienso porque va de la mano con ver en realidad qué es Facebook, como tú dijiste. Po. ¿Es un medio o un replicador de cosas? ¿O una red social? ¿Qué es una red social? Y obviamente Facebook, yo diría que claramente profita de los contenidos, o sea, de todos los que son generadores de contenido. O sea, por eso en muchos, y no solamente Facebook, YouTube, por ejemplo, hoy día paga a la gente que genera contenido, de Twitch paga, hoy día Twitter habilitó a las personas que tienen muchos seguidores y hacen contenido que tú incluso dejes propina. Le dejes propina a las personas que tú estimes que en el fondo hacen un buen contenido en Twitter. Yo creo que esto está evolucionando. Mi única opinión sería que yo creo que esto, de alguna manera esto va a llegar acá. Lo doctoral tiene que llegar a otras partes. Va a empezar a llegar y va a haber un debate en el fondo de los medios sobre cómo hacemos esto. Y Facebook igual levanta un montón de herramientas para poder hacer que el periodismo tenga financiamiento, le vaya mejor. Obviamente, pero es un negocio también. O sea, ellos usan datos, usan también todos estos contenidos para poder mostrarse y que la gente pase más tiempo en la red social, digamos. Así van ganando. Entonces, ese debate yo creo que se viene. No sé si estamos muy preparados para darlo en general,
porque no sé qué van a opinar las compañías, o no sé cómo las compañías en realidad, no tengo ese dato fino, cómo se han beneficiado, por ejemplo, con Facebook. Yo no sé la tercera, por ejemplo, cuánto se ha beneficiado al tener sus posts en Facebook. ¿Le conviene o no? ¿Le debiera pagar algo al periodista o al medio? También son debates como que ahí se generan, ¿cachai? Pero en realidad siempre me ha parecido, cuando vi lo de Australia, me pareció algo súper complicado. Y que yo sé que va a llegar en algún punto acá, ese debate y de esa gran regulación. Pero también De este tema hecho, de que no, estos temas, ponte tú, no se discuten en general en ninguna parte. O sea, yo no sé sí. si, yo no estoy colegiado, pero no sé, por ejemplo, en el colegio de periodistas se debaten estas cosas, por ejemplo, Bueno, ¿cachai? lo conversábamos el otro día en clase, en Epistemología de la Comunicación Digital de quinto, y un estudiante me mencionaba que Girardi, el senador, había hecho una propuesta de ley, pero quedó en eso. Quedó ahí, parece que no siguió. Conversábamos que puede haber un lobby detrás, y en cuanto al colegio, quizás José Miguel sabe un poco más, creo que están apostando todo a la discusión constitucional y a los derechos digitales. Creo que por ahí va a Sí, ir. está en esa línea y está en el tema del derecho a la comunicación, lo que han trabajado harto. Pero yo creo que esta discusión va a venir, ¿ah? Y es cosa de alguna manera de plantearla, ¿ah? Yo creo que es una discusión necesaria y muy importante a propósito del tema del ejercicio ciudadano, porque en el fondo también el Colegio de Periodistas tiene que estar preocupado de estos grandes temas, que no son del futuro, que son de ahora, de hecho. Porque mira, fíjate igual, yo por ejemplo te decía esto de que no se sabe cuánto han mejorado, digamos, para los medios incluso, el tema de las redes sociales, porque son como una especie de vitrinas, de escaparates ¿cierto? De los contenidos. Entonces ahí uno se debate en realidad a quién le conviene más. Yo, por ejemplo, no sé si, volviendo al ejemplo de la Tercera o el Mercurio, si es que la gente, por ejemplo, leería si es que no lo ve en Facebook. Hoy día, por ejemplo, si uno ve el Digital News Report, que es una encuesta que hace Oxford, que hay unos chilenos también involucrados en eso, para los datos chilenos en el fondo, el consumo de Facebook para noticias ha subido un montón. O sea, la gente se informa por ahí, o sea, abre el Facebook o abre el Instagram y se encuentra con contenidos noticiosos. No, la gente la Ahí está gente el no va peligro. voluntariamente a la página web, ¿cachai? No Sí, va voluntariamente a informarse ahí. es que ahí está el peligro que tú mencionabas. Por ejemplo, nuestros estudiantes yo creo que funcionan mucho Mucho con a menos que le Instagram. interese con el titular. No Sí, hacen, no van a la bio, como dice el mensaje. claro, claro. Mucho con Claro. el titular de Instagram. Pendiente lo de la alfabetización, Fabián, Lo disculpa de tanto. sí, no, lo de la alfabetización digital, o tú me preguntabas cómo enseñarlo mejor, Sí, cómo, cómo llevarlo a la cómo práctica. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Yo creo que es fundamental en el fondo hoy día que en la U se use más el computador, o sea, tener personas que estén muy, muy metidas en esto y empezar a discutir, bueno, estos temas por de pronto, pero involucrarse en cosas. O sea, hoy día hacer un sitio web es algo relativamente sencillo. Yo creo que mucha gente no lo sabe hacer y podrían, por ejemplo, se parte por eso, aprender a hacer un buen sitio. Hoy día está muy de moda por ejemplo, de la experiencia de usuario, el UX. Quizá con eso también acercarse un poco, así cómo se escribe en experiencia de usuario, cómo se modela, cómo se diseña en experiencia de usuario. Eh, y hay diferentes debates, en realidad uno que se puede involucrar. No tengo un mayor método, yo nunca he sido profe, de cómo alguien puede como adentrarse en esto, más allá que sea yo me he adentrado principalmente porque me apasiona el tema tecnológico en general. Pero despertar esa chispa, creo yo, para que la gente despierte un poco y diga, oye, me meto en esto, tiene que ver también con no sé, pues encontrarle campo también. Desde la universidad, por ejemplo, decir, yo siempre recuerdo, ponte tú, que cuando yo ingresé a la universidad, a la USACH, a mí me dijo un profesor que los periodistas de acá tenían diferentes campos. Y me dijo un campo que es la prensa, me dijo un campo que son la ONG, y me definió unos campos como de poder actuar. Y uno como es chico también se queda con eso, se queda un poco con esos campos que te entregan y uno dice, perfecto, ahí está la empleabilidad. Pero mira, por ejemplo, o sea, nosotros hoy día estamos armando un medio que es completamente diferente, o sea, que es fact-checking. Y yo estoy seguro que en unos años más probablemente el fact-checking va a ser mucho más preponderante en general en las salas de prensa, en los medios, va a ser más necesario. Entonces, también hay una especialidad y el fact-checking, ponte tú, requiere mucho conocimiento tecnológico en el sentido, por ejemplo, hacer
ver metadatos, porque uno se empieza a acostumbrar a analizar los frames de cada uno de un video, por ejemplo, etcétera. O sea, uno ahí se va metiendo necesariamente porque necesita herramientas para poder ir verificando mejor. Y la web, hay mucho en internet que es gratuito y que hay mucho desarrollo, digamos, libre, entonces la gente se empieza a meter, empieza a aprender herramientas y así. Pero creo que eso es fundamental, o sea, quizás despertarlo como chispa también desde la universidad, decir, hay campos nuevos, se está revitalizando esto, o sea, hoy día los creadores de contenido, mira cómo están, o sea, hoy día estamos en la era de los creadores de contenido. Hay gente que se financia netamente con YouTube. No sé si conocen el fenómeno, por ejemplo, y alguno más de acá que lo que está presente, ubica Patreon. Por ejemplo, hoy día creadores de arte, por ejemplo, principalmente artistas, usan Patreon y con Patreon en el fondo las personas pueden patrocinar, digamos, ser los mecenas de los artistas y pagarles mensualmente, no sé, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Y están cambiando las reglas del juego, digamos, económicas, están cambiando las reglas del juego de las profesiones, los creadores de contenido están muy de moda porque hay para todo, hay creadores incluso especialistas en arquitectura, otros y así. Y uno puede ir especializándose en muchísimas cosas. Yo me acuerdo una vez, con esto cierro esa pregunta, alguien me preguntó algo parece similar, y yo le dije como que creara, si se quería hacer algo entretenido, digamos, si era especialista en algo, que creara un medio, especialista en eso que lo apasiona. Si es fanático del anime, que cree el primer medio de anime. Si es fanático de la economía circular, que cree el primer medio de economía circular. Le va a pasar que en el fondo hacer videos de eso, meterse en ese tema y ser un especialista en eso, lo va a llevar más lejos y va a llegar que otras personas, por ejemplo, lo patrocinen, lo financien, y así se abre un poco este campo. Súper, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Pablo por las preguntas, y a Fabián y a Pedro Fodich, que han estado en este conversatorio sobre el ejercicio ciudadano frente a las fake news. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Seguramente quedan las dudas por ahí que van a surgir posteriormente, pero nos quedamos con lo mejor de este encuentro. Un abrazo grande a todos los que participaron y vuelvo a reiterar mis agradecimientos a Fabián y a Pedro por su excelente participación y entrega. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y con ustedes, profesores y estudiantes, nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias a todos por participar. Chao, nos vemos.